Güey en trailers palomites. Del guionista que fizo que ver a d'alguen llevar un taxi resultara per entretenido. No, nun sellas gochu. Eso sí. ¿Cómo va a ponerse el Maxi Rodríguez a hacer esas gochaes? ¿Cómo vas a ser Miss si no tienes tetas, joder? ¿Tú? Pero tú tienes la cabeza llena de mierda. ¿Y esto qué es, Bueno, yo igual, yo paso. ¡Qué gochulles! Llega la película que todos los asturianos reconocemos como película de culto. Aunque nada más la viste una vegada de pasada después de pillarla en la 2 haciendo zapping, y que si te pregunten tampoco ya que entendieras mucho. Carne de gallina. Somórgate en un universo donde todos los famosos son de mieres y faen un intento sobrehumano para intentar sonar naturales con acento asturiano. Anda, cielo, dame fueguín. Anda, mujer, anímate. ¿Y los fíos? ¿Cómo no va a ganar, hombre? ¿Con el enchufe el padre? ¿Güelito, oye, güelito? Hala, calla y come. No pilláis, está muerto. La verdad es que Anabel Alonso casi manca menos a la orella cuando se pone a cantar que cuando intenta hacer el acento asturiano. Eso sí, cara de rejalde parece a la Cuenca de toda la vida el cabrón. Quedé en la disco, ¿viste? Y una cita de negocios, joder, lo siento. Meca, tendrás valor. Llévame a mí a magistratura. ¿Pero qué? ¿Que tuve yo la culpa de la orden de cierre o qué? Miréis, que hay aquí, miréis. Sigue la historia de una familia media de la Cuenca asturiana que fai lo que sella por conseguir una paguina. Solo hay que esperar unos días. ¿No decías que bastaban unos días hasta el lunes o así? El lunes ingresan el crédito. Como mucho, el martes. Lo matamos el martes o el miércoles y entonces llamamos al médico. Les perres del cadáver. ¿Pillaeslo? Vaya pila de simpáticos que hay en este pueblo. Voy a tener que remangarme y empezar a dar hostia. No te pierdas un canto a lo más tradicional de la Cuenca asturiana como gochaes. Y que no puede irse la moza. Un día que falta y rompió la mano a pajas. Están follando. Machismo. Voy contigo. No digas papayaes. En Cancún admiten mujeres. ¿Y esa qué ye? Ya me entiendes, coño. ¿De qué vas entonces? ¿De calientapollas? ¿Enseñándolo todo en esa pasarela de putas? Y mucho maltrato infantil. Ponte bien a la mesa, joder. ¿Qué vamos a hacer? Ya la so cultura y hay que respetarla. Y yo juez y de Mieres. Luego preguntáis vos por qué Roma Gallardo ye como ye. Si tienes una cara para llevar hostias. En Sin escaecer lo que nun sabíes que nun queríes. La versión asturiana del sketch de la maltratada de Martes y 13. Delina, si me estás viendo, oíste, que tú y yo lo que más quiero en este mundo. Que yo no te pegué, que fuiste tú. Que fue la mina. Bueno, tú ya me entiendes, ¿oíste? Mi marido me pega. A mí me pega mi marido, me pega todos los días. Joder, película. Puede ser un poco menos incómoda. Gracias. Supongo. ¡Qué gochulles! Una película que demuestra que la realidad siempre supera la ficción. Y no lo decimos porque una familia sella capaz de esconder un cadáver 3 días en sin que nadie se entere, ni porque da la casualidad que los vecinos acierten una quiniela que ellos faiga millonarios, ni siquiera porque Berto Rodríguez tenga una melenona que ya la quisiera yo pa' mí, sino porque el Sporting gana al Barça. Mira, yo esto de la suspensión de la credibilidad esa hasta cierto punto. ¡Canta filosofía y canta polla! Únete al xuegu favorito de la Cuenca. Chupitu cada vegada que un personaje diga ¿oíste? 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 Tenemos que beber, profesor. Son las reglas. Es fruta de una historia fecha nada más que para divertirse y en sin verdaderas pretensiones. Una familia entera, viviendo de un prove jubilado. ¿Y qué crees? ¿Que somos los únicos? ¿Qué pasaría si no fuera por las pensiones? De eso se aprovechan estos cabrones. Andan repartiendo pensiones para taparnos la boca. Pero la mina acaba, ¿se oíste? Y nosotros, este y yo, los tus fíos, ¿de qué vamos a vivir? ¡Al destierro! ¡Toda la juventud al destierro! Vaya. Qué cierto. Y qué actual. Qué cabrón. Vaya cuerpo que me dejó. ¿Cómo levantó esto? Mira. Están peleándose en un campo de fútbol. ¡Qué bueno, Joder, esta película tiene 23 años y seguimos igual de mal. Manda collones.
Y la puta verdad. Participen. Máximo, décimo, merid. Igual yo un poco forzado 8 apellidos donde él quiera. Sigue buscando el acento asturiano. La típica bata de güela asturiana. Una persona que pensó que como repetía con cara de rejalde, iba a petarlo igual que Nerva. Y... hombre, a ver. Las hierbas. También salían los mundos de Yuppie, pero eso igual davos un poco igual. El protagonista con menos diálogo de Charles Chaplin. Otra vez tío. 2 capítulos, 2 vegaes que sale este actor. El folixeru hippie. Frozen. Puedo volver a sentir a Isabel Ordaz falando en asturiano. ¡Qué gochulles! Ay, qué maravilla. ¡Gaba ya! Llevo, joder. Déxanos nos comentarios de qué película rodada en Asturias quieres que hagamos el próximo Trailers Palomites. Y recuerda, sí, somos un quiero y no puedo de Honest Trailers. Ya lo reconocemos nos, nun fai falta que nos eches mierda.